Ohayo gozaimasu, Meronpan Channel no Edgar Des. Y hoy estamos de vuelta con la lección 8, con el curso de hiragana. Y vamos a aprender la familia de la Y. Este va a ser el que tiene menos hiraganas, porque solo tiene 3. Hasta ahora han sido todos 5, y esta vez son solo 3. Y ya sabéis, para quien esté estudiando kanjis, tenéis también en el curso, quiero decir en el canal, tenéis también el curso de kanjis que lo está haciendo Erika, lo que últimamente no ha podido subir ningún vídeo porque está súper liada, tiene varios proyectos y se ha metido entonces a trabajar en 2 trabajos, así que ahora tardará un poco más en hacer los vídeos, pero vais a seguir teniendo los vídeos de kanjis por ahí, en el canal, en la playlist. Y esta es la lección 8 y vamos a tener entonces 11 lecciones en este curso de hiragana. O sea, ya estamos casi al final. Nos van a quedar después de estas 3 lecciones y ya terminamos. Y luego de eso seguramente, si queréis que explique algo más de los hiraganas o vocabulario, lo que sea, lo podemos añadir al curso, pero pensado de un inicio era solo eso. Así que voy a explicaros como siempre primero cuáles son las de hoy, porque hoy solo hay 3, y después el número de trazos de cada una, ¿vale? Tenemos el ya, el yu y el yo. Y como repaso de las lecciones anteriores, ya hemos visto en la primera lección el a, i, u, e, o, luego vimos en la segunda el kaki, ku, ke, ko, luego sashi, su, se, so, tachi, tsu, te, to, nani, ne, no, haji, fu, he, ho, mami, mu, me, mo, y hoy vamos con ya, yu, yo. O sea, esta lección no va a tener ya, yi, yu, ye, yo, no hay esas pronunciaciones en japonés. Tenemos menos pronunciaciones entonces que en el español, es más fácil para nosotros, ¿no? Entonces tenemos ya, yu, yo. Entonces el número de trazos para estos hiraganas va a ser, con el ya empezamos de izquierda a derecha con un trazo así, es similar al tsu, pero más pequeño, ¿no? Y fijaos que es como por la parte de arriba, el tsu, si lo recordáis, era como ya todo el hiragana entero, era como solo hacer así, esto pero como en grande, ¿no? Entonces tenemos primer trazo, segundo trazo, o sea, fijaos que no empezamos luego como que volvemos a este trazo, sino que empezamos por el trazo pequeño de la derecha. Entonces tenemos primer trazo, segundo trazo y tercer trazo, que este es el más grande, y entre estos dos trazos, fijaos que este es un poco así, no es totalmente vertical, es un poco como un poco inclinado, y este igual, entonces acaban siendo como, si esto es el trazo pequeño y este el largo, acaban siendo así, como que acaban un poco como que convergen en un punto, ¿no? Pero no se juntan en realidad, o sea, son así separados. Entonces tenemos primer trazo pequeño, que es como una tsu, luego tenemos segundo trazo, luego tenemos el segundo trazo este, que es el pequeñito así, y el último que es más largo, esto sería ya. Luego el siguiente de yu es un trazo vertical, así totalmente vertical, y sin levantar el lápiz hacemos como una C al revés, ¿no? Como si quisiéramos hacer un círculo. Entonces ese sería el primer trazo, esto tiene que ser solo de una. Entonces tenemos primer trazo de yu, así, y luego el siguiente que cruza todo esto, cruza 2 veces el círculo, una por la parte de arriba y otra por la parte de abajo. Esto es yu. Y luego tenemos el yo, que empezamos con el trazo horizontal, este pequeño, y luego tenemos de arriba a abajo y hacíamos como hacíamos en el na, ¿recordáis el pececito ese? Pues hacemos como la espiral esa, en el yo. Entonces tenemos ya, yu, yo. Y ahora vamos a ver unas palabras de vocabulario, como hacemos siempre, para que podáis practicar estos hiraganas. En esta lección de hiragana también vamos a tener un montón de ejemplos de vocabulario para que podáis practicar, porque justo lo hablaba el otro día en comentarios con Josep, con una persona del canal, que decía que en el vídeo anterior había dicho muchas palabras de vocabulario, y es que hasta ahora había dado igual solo por hiragana una palabra o como mucho 2 para que pudierais practicar cada hiragana. Pero como ahora ya llevamos muchas clases, o sea, ya vamos por la lección 8 con esta, ya podemos utilizar todos los hiraganas anteriores para practicar también, o sea, con palabras nuevas, ¿no? Entonces, en esta lección también me gustaría deciros muchísimas palabras, pero voy a coger como las que más se utilizan. Y de paso también como las más simples y así os cuesta menos de practicar, ¿no? Entonces tenemos primero con la ya,
Hay una palabra que me gusta mucho, que es Oya, que es para decir como el padre, o sea, bueno, los padres, quiero decir, Oya. Oya sería con la O del hiragana, de las vocales, O, y luego tenemos el Ya. Oya sería, esto tiene que ser un trazo totalmente vertical, o sea, totalmente recto, quiero decir. Oya es el significado de un padre, o sea, una madre, quiero decir, un padre o una madre, los padres, ¿no? Oya. También hay otras palabras para decir como a los padres, pero por ejemplo, no sé si habéis visto Vinland Saga, el protagonista siempre llama a su padre Chichi Oya, porque Chichi es padre, y el Oya es como, o sea, lo mismo, es como padre, pero es como una forma más formal de decirlo. Y hay una cosa que me gusta mucho de esta palabra, que si dices Oya Oya, es como decir vaya vaya. Entonces en el día a día no se utiliza esta cosa, o sea, esta palabra, ¿no? Pero en el anime se utiliza un montón. Entonces es como muy común ver en los villanos del anime que digan Oya Oya, como vaya vaya. Y eso es solo para que lo sepáis, porque ya sabéis que en el día a día Oya Oya no vais a tener que decirlo, no vais a tener que decir como vaya vaya, porque nosotros en español tampoco lo utilizamos, ¿no? Y luego continuamos con yaoya. Esto es lo mismo que olla, pero ponerle una ya delante. Entonces tenemos yaoya, que esto es para decir verdulería. Entonces, o sea, bueno, lo que nosotros llamamos en España frutería, ¿no? Que hay como frutas y verduras, en Japón se le llama como verdulería, y también hay frutas y tal, y es yaoya, o sea, lo mismo que olla, yaoya. Parece como esto un trabalenguas, ¿no? Con el olla, el olla y el yaoya. Pero así tenéis ya solo con esto de aquí, con el olla y el yaoya, ya tenéis 3 palabras de vocabulario nuevas. Luego tenemos con la ya también, para que podáis practicar la ya más veces, es yasai. Yasai, que bueno, también os sirve para practicar la sa. Yasai es verduras. Entonces, también relacionado con la palabra que hemos visto antes de yaoya, ¿no? En las yaoya venden yasai. Entonces, yasai es verduras. Luego tenemos que con la yu tenemos ya yume. Esta es la me de la lección anterior. Yume, eso es sueño, yume. Yume como cuál es tu sueño, ¿no? O sea, como tu sueño en la vida y tal, se diría como yume. Y si quieres decir sueño de al dormir y tal, o sea, el sueño que has visto, también puedes decirlo como yume. Y luego tendríamos oyu con la o, con el hiragana de o y con el yu otra vez. Esto tiene que ser de un solo trazo, no lo he hecho ahora de un trazo, pero tiene que ser la yu de un solo trazo, como hemos visto. Esto. Oyu, esto es agua caliente, o sea, cuando agua hervida, ¿no? Hirviendo. Eso es oyu. Entonces, por ejemplo, cuando a los noodles, al esto, ¿cómo se dice? El yakisoba, por ejemplo, que se le pone agua caliente, a eso se le llama oyu. Se le pone oyu para que se te hagan como los noodles, ¿no? Vale, y con la yo también vamos a aprender a decir varias palabras. Con la yo, ya es lo último que vamos a ver en este vídeo. Tenemos yoru, con la yo y con la ru. Yoru, eso es noche. Yoru, noche. Entonces, cuando queréis decir pasear por la noche, o se ha hecho de noche, o quedamos a la noche, diríamos yoru. O sea, eso es noche. Luego tenemos también yo, solo yo, significa mundo. Lo que pasa que ya vimos en vídeos anteriores que mundo se dice sekai. Entonces, para decir como el mundo en general, ¿no? Sí, nuestro planeta y tal, sería como el sekai. Por eso también hay una palabra que quien ha visto anime la conocerá, que es isekai, que hay muchos animes de isekai, que isekai es como otro mundo. Eso es como isekai, esto es una i, isekai, entonces isekai.
y sekai, eso es como otro mundo. Sekai es como nuestro mundo y yo se dice, por ejemplo, cuando quieres decir como cuando el villano quiere matar al protagonista y le dice como te enviaré al otro mundo, o sea, como te enviaré de... Sí, que él se lo cargará, ¿no? Eso es como ano yo, como ano. ¿Recordáis en la lección de que vimos el Koko, Soko, Asoko? Si dices como ano, es como también aquel. Entonces, ano yo es como aquel mundo. Y si dices kono yo, es este mundo. Entonces tenemos que kono yo, kono yo, este mundo. Luego tenemos que sono yo, sono yo, sono yo es ese mundo. Entonces tenemos este mundo, kono yo, sono yo, ese mundo. Y por último, ano yo. Vamos a borrar solo la ko, ¿vale? Y ponemos aquí la a. Ano yo es como aquel mundo. Entonces tenemos kono yo, sono yo, ano yo. O sea, como más lejos, ¿no? El otro mundo. Y entonces eso en anime es como igual Dragon Ball, por ejemplo. Yo creo que se ha visto mucho porque hay muchísimos mundos, ¿no? Hay un montón de mundos, entonces es como muy fácil el ver este tipo de expresiones de que se utiliza el mundo con la palabra de yo. Luego también cuando estábamos diciendo la ya había otra palabra que os quería decir, que si solo decís ya significa como flecha, o sea, una flecha de disparar. Eso es ya. Entonces con la ya también tenéis una palabra. Con la yu ya tenemos varias. Con la yo ya hemos visto el kono yo y todo esto. Y luego ya por último, para que podáis practicar también la mu, que era de la lección anterior, con el yo y con el mu, tenemos leer. Leer, esto es un verbo, el verbo leer, yomu. Entonces estas serían las palabras para hoy. Espero que os esté gustando el curso. Si tenéis cualquier duda, dejádnoslo en los comentarios y tanto Erika como yo podremos responder. Y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Mata Kondo.